Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Aspergeando. Mi nombre es David y soy autista. Antes de nada, antes de enrollarme, daros a todos las gracias por los comentarios, por las sugerencias, ¿vale? Por haberle dado muchos like, ¿vale? Compartir el vídeo, ¿vale? Que nos viene muy bien que se comparta, que la gente visualice esta problemática, que es una cosa que hay mucho desconocimiento, ¿vale? Y de verdad, me ha encantado mucho de los comentarios que me habéis hecho y de las sugerencias. Yo ya os aviso, vamos a hablar de las cosas que me habéis sugerido, principalmente, ¿vale? Me habéis pedido hablar de cómo ha sido mi infancia y mi adolescencia. Voy a hacerlo con distintos programas sobre temas distintos. No quiero embarullarlo, no quiero complicarlo. Estos dos primeros programas pues es una especie de presentación, ¿no? Entonces no quiero embarullarlo. Vamos a intentar hablar de temáticas concretas en mi infancia y de cosas distintas que van a ir un poco por separado, porque también el formato de los vídeos no es muy extenso y yo tampoco me quiero enrollar como un discurso de Fidel Castro, ¿vale? Entonces la idea es, son vídeos de no más de 20 minutos, la verdad que intento que sean entre 15, 16, 17 minutos, no más de 18, ¿vale? Como el que hice anteriormente. Entonces vamos a hablar de todas estas cosas y vamos a ir hablando poco a poco y de temas concretos. De verdad, no os cortéis a la hora de hacer sugerencias, como habéis estado haciendo hasta ahora, ni de proponerme temas, ¿de acuerdo? Preguntad por los comentarios lo que queráis y se irá haciendo. Y por supuesto prometo ir mejorando en la edición del programa, porque bueno, hacía muchísimo tiempo que yo no editaba nada, los programas han cambiado y estoy aprendiendo, ¿de acuerdo? Así que bueno, me voy a poner ya a meterme en materia para no alargarlo como un discurso de Fidel y os voy a ir hablando de cómo ha sido mi experiencia una vez que me diagnosticaron mi condición como autista. Mira, aunque en mi familia ya teníamos el antecedente de mi sobrino y que ya más o menos conocíamos lo que era el autismo, no es lo mismo que a ti te digan que tienes un familiar o un amigo que tiene una condición autista o lo que sea, a que te digan que lo tienes tú. Tened en cuenta que, bueno, como comenté en el vídeo anterior, yo siempre me sentí como un piojo verde, como alguien que no encajaba, pero yo lo que pensaba que era raro, o que había alguna especie de defecto de personalidad, ¿no? Porque tienes tendencia cuando no encajas, cuando te sientes un poco paria o te sientes muy paria a tener una gran inseguridad y ese era mi problema, ¿no? Y yo lo asociaba por ahí, ¿vale? Que era particular, un poco raro, pero ya está, ¿no? O muy raro. Y claro, cuando me lo diagnosticaron, pues tuve que cambiar el chip. Tened en cuenta que a mí me estaban comentando que yo estaba percibiendo la realidad de una manera completamente distinta o muy diferente a como lo percibe un neurotípico. Aquí siempre pongo el ejemplo del daltónico. Yo tuve la genial idea, una idea estupenda, magnífica. Mi amigo Mario es daltónico. Y yo en ese momento de lucidez máxima, ¿vale? Yo cojo y con todo el cuajo le pregunto a mi amigo si resulta que ve el verde de color rojo o el rojo de color verde. Es para matarme, pero se lo pregunté. Claro, el que me dijo, con todo el cariño del mundo mundial, David, yo lo que veo son tonalidades, yo lo veo todo igual. Pues algo parecido nos pasa a nosotros, ¿no? A los autistas. Yo no puedo explicaros cómo percibo la realidad, igual que vosotros tampoco me lo podéis explicar a mí, ¿no? Vosotros la percibís como la percibís porque la habéis percibido así toda vuestra vida. A mí me operaron de la vista, ¿vale? Yo tengo un problema genético, aparte del autismo, que viene por el tema del X frágil, que bueno, pues tenía estrabismo en este ojo de aquí, yo tenía estrabismo. Si me veis que a lo mejor sumo un poco, hacer alguna cosa rara, pues por eso. Y soy albino ocular. Bueno, pues este ojo, pues me operaron de estrabismo divergente. Nosotros en aquella época, en casa, bueno, siempre hemos tenido muchas mascotas en mi familia, y cuando yo he vivido solo también, pues teníamos nuestros perros y teníamos a Rufo, nuestro gato. Cuando a mí me operaron y me operaron del ojo y ya pues podía mejor focalizar mejor, porque claro, cuando tienes un ojo que se va para donde le da la gana, pues es de puta pena. Cuando llegué a casa, lo primero que dije es, Dios, qué grande se ve el gato, ¿vale? Pues eso, en el momento que empecé a percibir la realidad diferente, veía las cosas más grandes, ¿vale? Bueno, pues para que os hagáis una idea, os pongo este ejemplo simplemente para que entendáis que la percepción es la percepción, ¿no? Cuando me lo diagnosticaron,
yo tuve que afrontar el hecho, como digo, de que había percibido la realidad de una forma muy distinta, o distinta, y claro, una de las primeras reacciones, aparte de qué faena, fue, pues si ya tiene uno problemas de inseguridad y de confianza en sí mismo, pues fue dudar de todas y cada una de las cosas que yo había hecho en mi vida hasta ese momento, y por supuesto dudar de todas y cada una de las decisiones que iba a adoptar a partir de ese momento, ¿vale? Claro, eso es una faena, ¿vale? Porque la inseguridad es lo peor que le puede pasar a una persona. No confiar en ti mismo, no confiar en tu potencial, no saber cuáles son tus limitaciones, ¿vale? Pues, pero de forma realista, ¿vale? Porque hay gente que es altamente optimista consigo mismo y piensa que lo puede hacer todo, ¿vale? Pero no es así. Tú puedes llegar a una cosa y puedes llegar a otra, y en unas cosas puedes llegar más alto y en otras puedes llegar más bajo, ¿no? Eso no es ningún problema, ¿no? Pero yo tenía una gran inseguridad, y en ese momento tuve una gran inseguridad. Mi familia lo aceptó bien, porque sabían todo el bagaje que yo había tenido, mis circunstancias en la infancia, incluso ya mi abuela se lo decía a mi madre hace ya muchísimos años. Se lo decía: Loli, a tu hijo le pasa algo, ¿vale? Porque ya lo detectaba, ¿vale? Pasaba muchas horas con ella. Entonces, claro, ellos lo asimilaron bien. Mi padre, por ejemplo, que no habíamos tenido una relación fácil, empezó a entender muchas cosas de las que me pasaban y por qué teníamos los choques que teníamos de trenes, ¿no? Y luego llegó el momento de decírselo a los amigos, ¿no? Este fue un momento peliagudo, ¿eh? Yo he de admitir que fue peliagudo porque eh, yo tuve amigos que reaccionaron bien y amigos que no reaccionaron tan bien, ¿vale? Esto lo voy a explicar y lo voy a ir ampliando un poco, ¿no? En aquel momento yo me sentía bastante vulnerable, y entonces yo quería hablar con mis amigos, pues, bueno, pues porque necesitaba explicarles lo que me pasaba, cómo me pasaba. Y claro, esto yo pongo el ejemplo con la típica película de un policía infiltrado o un espía que revela la tapadera, ¿vale? Claro, yo hacía una técnica que es muy común en el autismo cuando queremos comportarnos como una persona normal, ¿de acuerdo? Se llama masking, interpretas un papel. Para mantener a mis amistades, para mantener a mis amigos, había una parte de mí que era un papel, ¿vale? Además, de hecho, yo sacrifiqué mi salud emocional por socializar y tener amigos y demás. Entonces, claro, yo empecé a explicarles cuál era mi condición, cuáles eran las cosas que me molestaban, y claro, tú le dices como la típica escena de una película de espías, ¿no? O de la típica película de mafiosos, ¿no? Está el policía infiltrado, se ha sido súper amigo del capo, ¿no? Y el capo le dice: pero ¿cómo me puedes hacer esto? Yo que había confiado en ti, que te había tenido en la casa de mi mamá, con mis hijos, te he metido en mi casa con mi mujer y he compartido cosas que no he compartido con nadie, ¿no? Yo entiendo eso, ¿vale? En aquel momento no lo entendía, entendía que era como una especie de rechazo, como... Pero es normal que ellos se sintieran así, ¿no? Porque aunque esa personalidad que yo interpretaba me he llevado muchísimos años interpretándola, forma parte de mí, no era enteramente yo, ¿vale? Simplemente os cuento una anécdota muy graciosa de mi padre. Yo monté un cumpleaños en el parque periurbano de La Motilla hace muchísimos años. Fue cuando cumplí los 30, creo. No, cuando cumplí los 30 no, cuando cumplí 33. Y junté a 40, 50 personas allí en una barbacoa muy grande, en el parque periurbano de La Motilla. El que conozca a dos hermanas pues ya sabe más o menos cómo es aquello. Y mi padre le decía a mi madre: el nene, que en mi casa me llaman el nene se comporta distinto en la calle como que en casa. Pero claro, en casa me comportaba como soy yo, que es donde estoy a gusto. Claro, estoy en mi casa, estoy en mi entorno. Entonces me comportaba, pues era más introvertido. Estoy más tiempo en casa, me pongo a leer, me pongo, yo qué sé, a ver una película o un videojuego, me pongo a hacer cosas que me gustan, ¿no? Miniaturas, tipo de historia. Entonces yo, claro, ahí, tío callado. Pero claro, ahí me vio pues que era un tío divertido, contaba chistes, que la gente le buscaba, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso era masking, eso era una forma que yo tenía de encajar y de interpretar un papel, ¿no? Entonces, claro,
ellos estaban acostumbrados a ver eso. Es verdad que también me vieron en otros momentos cuando estaba con los cuadros depresivos, que tienes momentos de bipolaridad, o sea, tienes unos subidones bestiales y luego unos bajones bestiales. Me vieron con bajones, con cambios de humor, pero ellos lo achacaban a la depresión, ¿no? Al hecho de que era una condición, que es también síntoma de la depresión, ¿no? Pero que no lo achacaban al autismo. Entonces, yo he tenido amigos que la amistad se ha reafirmado, que se ha fortalecido, y además les agradezco que sigan siendo mis amigos y que estén ahí. Y luego he tenido otras amistades que se han ido alejando, que se han ido yendo, pero bueno, no me lo toma mal porque lo entiendo. Es decir, a mí hubo un amigo que me llegó a decir, oye, entonces, ¿yo de quién soy amigo? ¿Del tío que tengo ahora delante o del de antes, no? Y es que es normal que lo plantees, porque claro, cuando tú le dices que hay cosas que no te gustan hacer y que has hecho, hay comentarios que han hecho y no te gustan, y que te has sacrificado y has hecho cosas que no te gustan por encajar, y que esas cosas no las quieres volver a hacer, pues es normal que se planteen estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo importante del tema es que yo los he seguido manteniendo como amigos, a la mayoría de ellos, y tenemos una relación sana de amistad y se ha fortalecido mucho, ¿vale? No voy a dar nombre porque no me gusta hacer comparaciones y menos en público, y sobre todo porque sé que alguno se puede poner hasta colorado, ¿vale? Así que, o llamarme emocionado y cosas de este tipo, así que no doy nombres, ¿vale? Pero ellos saben quiénes son. Entonces, yo hablé con ellos, como digo, les puse mi condición. Yo estaba haciendo mucha introspección, pero mucha, analizando muchas decisiones que había tomado, porque la persona más crítica que hay conmigo soy yo, ¿vale? Entonces, analizar muchas cosas, muchos comportamientos que había tenido. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, buena parte de las personas que tenemos la condición autista, es que somos bastante inmaduros. Mi mentalidad no es la mentalidad de la que tengo. Yo creo que estoy más cerca de un 20añero, 30 y poco añero que de mi edad, ¿vale? La forma de ver la vida y demás, ¿no? Y de cómo tomo las decisiones, ¿no? Entonces, yo me empecé a hacer mucha introspección. Llegué incluso, porque yo tengo la suerte, porque esto es una suerte, esto no es una desventaja, de que yo tengo buena relación con algunas de mis exparejas. Y yo hablé con ellas, ¿vale? Porque me preocupaba muchísimo, no mucho, sino muchísimo, que yo les hubiera podido hacer daño sin darme cuenta, ¿vale? Porque como percibes las cosas de otra manera, y sobre todo en el ámbito social y en el ámbito de la relación interpersonal, una relación de pareja requiere mucha relación interpersonal. Hay muchos matices que se te pueden escapar. Puedo haber sido en algún momento muy poco empático con lo que les pasaba, haber tenido mi maravilloso día Asperger, porque yo lo he bautizado ya como mi día Asperger, que estoy asquerosamente autista y con las defensas completamente bajas, y en un momento dado cogen, me preguntan algo y les respondo de una manera no demasiado adecuada, o soy asquerosamente sincero cuando a lo mejor no conviene, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me preocupaba mucho todo eso, el hecho de que me aislaba mucho. Entonces yo hablé con ella, ¿no? Las conversaciones que tuve con ella, lo que me comentaron, la verdad es que sinceramente se comportaron de escándalo. Tengo buena relación con ella, nos apreciamos, nos seguimos queriendo, ¿no? Aunque no estamos juntos, no estamos enamorados, pero nos seguimos queriendo, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Entonces yo hablé con ella, y bueno, pues me explicaron su punto de vista, y aprendí gracias a eso, ¿no? Aprendí mucho gracias a eso. Y sigo aprendiendo gracias a eso. Lo bueno de haber conocido mi condición es que me ha permitido conocerme mejor a mí mismo. Me permite hacer introspección. He aprendido cuáles son las cosas, las situaciones que debo evitar. Cómo me están enseñando a enfrentar situaciones que son inevitables, porque en la vida tienes que enfrentarte a situaciones que no puedes evitar, ¿vale? No podemos huir ante estas situaciones, ¿vale? Porque por desgracia el mundo no se va a adaptar a nosotros, ¿vale? Tampoco se trata, y esto es aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque esto es una cosa que ya he tenido que explicar alguna vez cuando he hablado de mi condición, ¿vale? Hay quien piensa que esto es una enfermedad, ¿vale? Hay quien piensa que vamos al psicólogo para que nos cure, y que a partir de ahí pues nos comportemos de una forma normal, ¿de acuerdo? A nosotros, cuando vamos a un especialista, cuando vamos a un experto en esto, lo que nos están ayudando es a soportar vivir en un entorno neurotípico. El entorno neurotípico es tremendamente agresivo para nosotros,
depende del grado que tengas de autismo, es mucho más o mucho menos, pero es tremendamente agresivo. Las interacciones sociales es uno de los grandes problemas que tenemos. También tenemos problemas con el cambio de rutinas y demás, pero eso ya depende de cada autismo, de cada autista, perdón. Pero ellos nos enseñan a cómo soportar eso y que esas situaciones a nosotros no nos afecten, o nos afecten lo menos posible. A cómo detectar ciertas pautas y cómo comportarnos en esas pautas. Pero a nosotros no nos están curando, no tenemos una enfermedad. Esto no es un juanete, yo no tengo una úlcera y me voy a ir al hospital a que me operen, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengáis claro, ¿vale? Y ahora voy a lo de antes y os sigo comentando. Como os decía, el tener el diagnóstico es bueno porque te ayuda a saber qué es lo que te pasa y a saber cómo tienes que afrontar la vida, ¿de acuerdo? A partir de ese momento. Aquellas personas que han tenido la suerte de que se han diagnosticado de joven, pues muchísimo mejor que alguien que se lo han diagnosticado como a mí con 46, ¿de acuerdo? Yo os animo de verdad a que vayáis a especialistas, a que vayáis a grupos de apoyo. Yo, por ejemplo, voy a un grupo de apoyo en Autismo Sevilla, donde se juntan adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes, ¿de acuerdo? Y la verdad es que la experiencia es muy positiva. Y de verdad, esto no es un problema de salud, no es una cosa, no, es una condición y tenemos que aceptarnos como somos, porque el primer paso es aceptarnos como somos. A mí me ha costado trabajo, me costó un año y de verdad, una vez que nos aceptamos como somos y empezamos a entendernos, las cosas nos empiezan a ir mejor. Y además a aquellos que nos rodean les explicamos qué son las cosas que nos afectan y si te quieren y si tienen un verdadero interés en ti, ellos van a hacer el esfuerzo de también entenderte y adaptarse a ti, ¿de acuerdo? Así que, como digo, os voy a dar mucho las gracias por haber visto este programa, ¿vale? Voy por 17 minutos, creo que no llegaré a los 20. Suscribiros, darle a la campanita para las notificaciones, porque como he comentado voy a publicar todas las semanas. Comentad todo lo que queráis, dadme todas las sugerencias que queráis. Como digo, voy a ir mejorando la edición de vídeo, voy a ir mejorando cosas y voy a ir grabando incluso en ambientes exteriores, que es la idea también. Y bueno, pues como digo, gracias por haberme escuchado hoy y un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.